en Chile. Y bueno, nos va a contar un poco su experiencia antes de presentarla, decir que estuvo participando en la prueba por puntos, en la persecución individual y en la Madison femenina. Así que, bueno, primero, gracias Jenny por venir y te saludamos. Hola, ¿cómo están a todos? Un gusto. Gracias a ustedes por darme el espacio. Bueno, primero preguntarte qué significa para vos volver a participar de un evento así representando a la selección. La verdad que es una experiencia, yo creo que de todas las que uno vive como deportista, la más linda. Yo ya tuve la oportunidad el año pasado, fui convocada a unas selectivas, hice un proceso de selección y ya competí en un evento así el año pasado y este año, bueno, tuve la oportunidad nuevamente y bueno, son experiencias que son inolvidables y todas son diferentes en sí. Uno trabaja mucho todo el año para llegar de la mejor manera a un evento así tan importante. Es muchísimo el trabajo, el entrenamiento, tanto de uno como del equipo, para llegar de la mejor manera. Hay mucho nivel en una competencia así que bueno, yo creo que ya representar al país tiene un peso enorme y vestir el uniforme de la selección es lo más lindo para cualquier deportista. Sí, me imagino. Bueno, como decía, participaste en la prueba por puntos, en la persecución individual y en la Madison. Sí, son pruebas que participé por primera vez. Bueno, en la persecución individual no, en realidad, esa yo ya la hice el año pasado y este año, esas dos, que es la Puntable y la Madison, no, fue la primera vez, así que bueno, estaba un poco nerviosa porque era la primera vez en la que iba a participar, pero bueno, en la Puntable estaba muy confiada, preparé mucho, la entrené mucho. La Madison es, bueno, una prueba, no sé si quieren que les comente un poquito cómo son ambas pruebas. La Puntable es una prueba que son 100 vueltas, cada 10 vueltas se hace un sprint, vos vas sumando puntos, sacas la vuelta, son 20 puntos, y bueno, el sprint final vale doble, entonces el que más puntos suma es el que gana la prueba. Ese día me sentí muy bien, a la mañana había alargado la persecución individual también, bajé mi tiempo 8 segundos, así que es el récord nacional. Muy contenta por el resultado que tuve ahí, y después a la tarde corrí esta prueba que también estuve muy cerca de subirme al podio y lo intenté varias veces, no se me pudo dar la carrera como yo quería, pero la verdad que muy contenta con el resultado, quedé en el 5.º puesto, que bueno, para mí es un logro muy bueno porque hace poco que estoy trabajando de esta manera, yo creo, y a este nivel, para estar al nivel de estas competidoras que son, bueno, digamos, todas profesionales, y uno intenta estar a la altura de esta circunstancia, así que bueno, estoy muy contenta con el resultado. Y al día siguiente corrí la Madison con una compañera, con Maribel, que bueno, era la primera vez que también corríamos las dos, y yo la primera vez que corría esta prueba, ella no, ella ya había tenido otras oportunidades en las que la corrió. ¿Cómo es la Madison? Bueno, la Madison es similar a la que comenté anteriormente, solo que es en parejas. Son 120 vueltas, es la prueba más larga que hay en la pista. Las mujeres hacen 120 vueltas y cada 10 vueltas también es un sprint, solo que tiene la diferencia que vos vas haciendo cambios con tu compañero para hacer una vuelta cada uno. Hace una vuelta uno, después vos tenés que conectar a tu compañero, haces un cambio que por eso requiere mucha técnica, es una técnica muy específica. Haces el cambio con tu compañero, después haces vos la vuelta, de vuelta haces el cambio con tu compañero, hace tu compañero la vuelta, entonces bueno, es un cruzamiento de gente en la pista, y bueno, y obviamente en la pista está la particularidad de que uno tiene una bici sin frenos, es piñón fijo, para tomar, bueno, mayor velocidad, tenés el peralte, tenés las otras competidoras que van haciendo cambios, entonces bueno, largar esta prueba para mí fue un desafío total, porque no soy una persona a lo mejor muy experimentada todavía, estoy como que en un proceso, así que bueno, al principio estaba muy nerviosa, pero es una prueba muy importante, es una prueba que se corre en carreras muy importantes como mundiales, los Juegos Olímpicos, entonces, bueno, tener este lugar para poder trabajarla más que todo, que yo creo que es lo que nos faltó un poco con mi compañera, porque las dos en el nivel que estábamos muy bien, pero bueno, no tuvimos la oportunidad de trabajar en conjunto, que yo creo que eso es lo que se requiere siempre en las pruebas que son
con pareja, digamos. Una cosa es, a lo mejor yo trabajo acá en Córdoba, ella trabaja en San Juan, pero si no trabajas en conjunto, al ser algo que se necesita tanta precisión, nos faltó eso, el trabajo en equipo. Estuvimos concentrando antes de viajar en Rafaela, 15 días, y de ahí, bueno, viajamos a Chile toda la selección, así que, bueno, gracias a Dios tuvimos eso, que ahí pudimos trabajar un poco, pero bueno, también uno tiene que trabajar las pruebas que va a correr uno, así que, bueno, en 15 días tampoco que se pueda hacer magia, pero la verdad que nos sirvió mucho para competir. Perfecto. Y bueno, pensando ahora en lo que se viene, ¿hay algún torneo que tengas por delante, alguna competencia? Sí, sí, gracias a Dios este año se vienen muchas competencias. El año pasado hice más foco en lo que fue a nivel nacional, en que quise ganar carreras nacionales como el argentino de ruta, el argentino de pista, que me fue muy bien, y este año voy a hacer más un saltito, para así decirlo, en mi carrera, y voy a hacer más foco en carreras internacionales, como fue este Panamericano. Voy a hacer Copas de las Naciones que va a ser en Colombia, en Brasil, en Chile. Y bueno, también otro objetivo importante es el sudamericano que se va a hacer, los Juegos Sudamericanos, que van a ser, bueno, en septiembre, que se hacen acá en nuestro país. Así que bueno, ese va a ser un objetivo importante. ¿En Buenos Aires? Eso no, va a ser en Santa Fe, en Rosario y sede en Rafaela. Están haciendo un nuevo velódromo de madera, que ya tenemos uno en San Juan, pero bueno, por cuestiones políticas es muy complicado acceder, no lo podemos utilizar, así que la provincia de Santa Fe y Rafaela decidieron hacer un nuevo velódromo que va a estar a la altura de un velódromo a nivel mundial, digamos, que es techado, de madera. Pues nosotros el que entrenamos es al aire libre, en cemento, o sea, nada que ver. Y bueno, esto va a ser también un gran salto de calidad para nosotros como deportistas, poder entrenar cómo entrenan los deportistas de otros países. Así que bueno, yo creo que ahí se va a poder mejorar mucho el nivel. Vamos a poder utilizar materiales específicos para esas pistas, que uno entrenando en donde entrenamos, que es una pista de muchos años en cemento, no puedes poner una rueda que después usás en un velódromo de madera porque se rompen y son materiales muy caros. Entonces ahí vamos a poder entrenar muy bien, que eso ya en un par de meses lo van a inaugurar previo a los Juegos para que lo podamos utilizar. Así que bueno, eso es en lo que es pista, que este año voy a enfocarme mucho en la pista, y después en lo que es la ruta, que también yo hago. Ahora tengo la Vuelta de San Juan femenina, que la van a hacer del 3 al 8 de marzo, si no me equivoco, que es la semana que viene. Sí, ya ahora este fin de viajo para San Juan, así puedo estar unos días allá previo a la vuelta. Y bueno, y después también está el argentino de ruta, que voy a competir, pero bueno, este año voy a dedicarme más a lo que es la pista. Bien. Bueno, y pasando un poco a otro tema por fuera de este Panamericano de pista, recién dijiste que corres también en ruta. Sí. Y en este último tiempo, en realidad ya viene de hace mucho, pero se viene dando un debate por los ciclistas que salen a la ruta y los conflictos que se dan con los camioneros, los automovilistas, lo que pasó con Catriel Soto hace unos días, y bueno, todo este debate que viene pasando. ¿A vos te pasó algo parecido? ¿Tuviste algún conflicto en este sentido? Sí, aprovecho también el momento para mandarle un saludo a un ciclista de la ciudad que está atravesando un momento difícil y toda la recuperación y fuerza que necesite, porque bueno, la verdad que sí, también escuché lo que le pasó a Catriel. Yo justo estaba en Chile, pero lo vi por las redes sociales. La verdad que la violencia que se vive en las rutas es muchísimo. Yo, gracias a Dios, no sé si nunca pasé algo así a ese nivel de violencia, ni tanto ningún accidente como alguien que me agreda, o un intento de robo, demás. Sí pasé que a veces uno, por ser mujer, hay hombres que se creen que son, no sé, y te acosan. Eso sí, lo he pasado muchísimo, camioneros que te frenan, autos que te frenan al lado, que a uno lo hacen sentir un montón de sensaciones inexplicables, que es riesgoso. La verdad que uno no tiene ganas de pasar esos momentos, y la verdad que es muy difícil. Yo también,
por otro lado, gracias a Dios, hago muchísima pista, entonces tengo un lugar en donde entrenar que es la pista, que ahí uno está seguro, pero esos son los entrenamientos específicos de pista. Después uno tiene que hacer entrenamientos específicos de ruta para ir a un Panamericano de ruta, para ir, bueno, a carreras del nivel que sea, y que uno lo hace, yo creo, como deportista o como persona, porque no le queda otra. Obviamente hay en cada provincia ley que se pueda circular o no por una autopista, por una ruta, cambia en Córdoba, en Buenos Aires, y uno tiene que adaptarse a esas leyes, pero también algo que nos proteja a nosotros yo creo que no tenemos, entonces es muy difícil mediar ahí. Yo entiendo a la parte del conductor, también entiendo a la parte del ciclista porque lo soy, y yo siento que nosotros no estamos ahí porque queremos arriesgar nuestra vida. Lo hacemos porque yo entreno, por ejemplo, en mi caso puntual, para representar al país en una competencia y trato de hacerlo de la mejor manera posible. Y si son carreras de ruta de 120, 150, 200 kilómetros, yo eso no lo puedo hacer en ningún lado, que no tengo otro lugar, digamos, que no sea la ruta para hacerlo. No puedo ir a un circuito, acá no hay circuitos, por ejemplo, como en el caso del Córdoba Capital, que hay circuitos de 2 kilómetros, que vos podrías entrenar ahí, pero después no puedes hacer 200 kilómetros ahí, porque encima no es ruta, no hay subidas, necesitas subidas, entonces uno lo hace, yo creo, con toda la precaución que requiere. Uno no va a querer ir a exponer la vida de ninguna manera, no lo va a hacer sin luces, que yo en realidad es lo que aconsejo, hacerlo con las luces, llevándose la seguridad de uno, el casco obviamente, todo lo que uno necesita, el celular siempre cargado, no utilizar el celular, o sea, ser prudente tanto como conductor como ciclista, yo creo, de las dos partes. Me parece que el conductor siempre tiene que acordarse que uno podría ser el hijo, la madre, o sea, yo siempre digo, cuando a veces camioneros me pasan cerca, digo, podrían pensar que yo soy la hija, que yo estoy practicando un deporte para representar al país después, que yo esto no lo hago porque no tengo cabeza, a veces como dicen esos comentarios, o porque no me cuido, es sinceramente porque no tengo otro lugar donde entrenar mi deporte. Es como si yo hiciera hockey, que van al predio de hacer hockey. Yo no tengo, mi deporte se entrena en la ruta, o sea, la pista yo la entreno en la pista, pero después necesito hacer ruta y la ruta se entrena en la ruta. Ojalá nosotros como ciclistas pedimos poder tener un espacio seguro que fuera al lado de la banquina, no sé, 3 metros, 2 metros, metro y medio, lo que sea, que nosotros podamos ir por ahí y no los molestáramos, como pasa a veces en otros países que, bueno, más avanzados, que tienen eso, y nosotros decimos, ojalá podríamos tener eso, porque la verdad que uno no quiere ir ahí a arriesgar la vida, ni arriesgar la vida de un amigo, la persona que va, de la pareja, o sea, nosotros, yo creo que uno lo hace con la mayor precaución posible. Pero bueno, es entendible que a veces se arman grupos muy grandes y a veces, bueno, también vienen 2 camiones y esas situaciones se dan y son feas, pero yo me parece que si uno lo toma con responsabilidad, tanto de la parte del conductor como el ciclista, podríamos convivir todos en paz y no tendría por qué pasar accidentes. Yo creo que los accidentes pasan cuando hay distracciones, tanto de ambas partes, o bueno, del conductor, en los mayores de los casos, yo creo. Perfecto. Bueno, y también en cuanto a lo que decías recién, que alguna vez te pasó esto de no violencia a ese nivel, pero no deja de ser violencia. Sí. Cuando te pasó, ¿estabas sola, en grupo? ¿Cómo fue? No, la mayoría de las veces que me pasó estaba sola y nunca llegué a acudir a la policía, pero un montón de veces lo pensé, que yo digo, la verdad, ¿por qué pasar esto? O sea, ¿es un punto ya denunciable? Y me pasó, sí, una vez me pasó hace, yo creo la más reciente que recuerdo, me pasó que eran un camión y iba atrás un auto, yo creo que de seguridad, no sé cómo se le dice, que iba como cuidando el camión. Bueno, eran a un auto así y otro auto igual atrás. Y los 2 autos, digamos, que supuestamente cuidaban el camión, frenaron al lado mío, ¿viste? Y me gritaban cosas. Primero lo hizo el de adelante, el auto que iba primero, y después lo hizo el auto que iba atrás. Y después frenaban y yo pasaba y ellos después arrancaban de vuelta, frenaban a la orilla, digamos, a la banquina.
Entonces, bueno, uno se asusta y dice, si supuestamente son gente que están cuidando al camión, ¿por qué hacen pasar esto, viste? Y uno está solo. Y bueno, y gritaban cosas bastante feas y decir que yo ya estaba a ponerle a 3 kilómetros de entrar a la ciudad, entonces después doblé y entré. Pero la verdad que de estas situaciones pasan bastantes. ¿Y accidentes no tuviste? Gracias a Dios. Accidentes, nunca presencié ningún accidente, gracias a Dios, no, yo voy con muchísimo cuidado, yo y mi pareja creo que vamos siempre con extrema precaución, mirando frecuentemente para atrás para evitar eso, obviamente no te digo que eso o sea, puede llegar a pasar igual. Pero bueno, uno como a lo mejor tiene tanta responsabilidad por ser una figura, o sea, medio pública, por así decirlo, o sea, o de representación, sí. Entonces, como, no sé, representa al país, trata de también, viste, tener respeto y responsabilidad en lo que uno hace, porque uno siempre trata de ser un ejemplo para lo mejor el otro, bueno, o tratar de ponerse en esa situación, así que bueno, uno lo hace de manera muy responsable, pero no, por suerte, así casos de que me han querido venir a robar o de choques así, a mí no, amigos sí le ha pasado que lo han chocado, tengo una compañera de la selección que un camión de atrás la chocó y bueno, y tenía una carrera también importante a la que no pudo asistir por este choque, había sido quebrada, o sea, en la clavícula, había tenido bastantes problemas. Claro. Porque el camionero usaba el celular y la chocó de atrás. Sí, por imprudencia. Imprudencia, sí. Y bueno, hablando de algo... Bueno, lo peor es que tampoco frenó a asistirla. Claro, por las dudas. Sí, eso es lo peor en el mayor de los casos, que uno a veces si queda inconsciente y está solo... ¿cómo haces? Tenés que sí o sí la esperanza de que alguien frene a ayudarte, porque claro, si no te queda, o sea, no tenés otra. Claro. Bueno, como decía, hablabas recién de las situaciones con camiones y esto que le pasó a esta persona justamente. Bueno, preguntarte sobre si sabes algo de lo que pasó con Gustavo Rosso, que en principio habría tenido un problema, un choque con un camión, y por eso pasó, en teoría pasó eso justamente, que bueno, que habría pasado un camión también. La verdad que no sabría decirte, sinceramente o sea, no estoy interiorizada al 100% en el tema. Yo estaba en la competencia, estaba en Chile cuando esto pasó, estaba volviendo, digamos, en viaje. Y entonces no sé al 100% claro. de lo que pasó. Vi por las redes que están investigando el caso. Sé que él estuvo internado o sea, primero con más peligro y ahora está fuera de peligro. Nos comunicamos, mi pareja se comunicó con él, pero bueno, para preguntarle cómo está y demás, que esto fue ahora, así que no, la verdad que no sé bien qué ha pasado, no sé si es que él se cayó, si que lo chocaron, sé que están investigándolo por las cámaras ahí. Tengo entendido dónde fue, que creo que fue en la autovía a la altura del Interprovincial, sí. Pero eso es solamente lo que sé. La claro. verdad no sé bien, no sabría decirte qué fue bien lo que pasó. Pero bueno, esto no sería algo raro, no. A eso voy, claro. No. La verdad que nosotros agarramos la autovía solamente porque es un medio hacia el otro lugar que vamos, que es después doblar en Bauer. O sea, nosotros vamos por la autovía en dirección a Josefina y después a la izquierda doblamos para ir a Bauer, Ramona, esa zona, porque si no transitar la autovía siempre es más peligroso. Uno dice, bueno, tenés más grande el espacio, pero la verdad que los camiones van muy fuerte. La velocidad claro, van muy fuerte, más de la velocidad a la que van. Y no son prudentes al pasar cuando viene justo un auto y el camión si le tiene que pasar fino o el auto te pasa, no respetan ese 1,5 metros al abrirte, como si nosotros fuéramos una moto, por ejemplo, que viene, bueno, que tenés que abrirte, no, ellos te pasan
muy cerca y eso, bueno, es inevitable que a veces pasen choques. Nosotros muchísimas veces nos tuvimos que tirar para adentro porque si no nos chocaban. Es como que ellos pareciera que nosotros no fuéramos personas. Es la verdad que obviamente uno a veces encuentra de 10, uno bueno que te toca un saludito, una bocinita y se abre con respeto, ese metro y medio para dejarte, o sea, para no hacerte ese choque de viento. La verdad que son 1 de 10 el que a veces pasa. Muchos casos también de parejas que yo, esto me canso de contarlo, parejas que van tomando mate, que yo, porque uno lo ve, y te tocan bocina, te pasan fino y te putean. Y yo a veces pienso, si estás tomando mate con tu pareja y de viaje, ¿por qué esa necesidad de violencia de no, y estás solo? Porque a veces o ha estado solo en la ruta o a veces justo venía una persona al lado, entonces tuvo la incomodidad de tener que frenar, esperar y pasar, que eso yo en realidad creo que te lleva 3 segundos hacerlo. Pero bueno, yo creo que eso que es lo que a la gente más le molesta, que si vienen ciclistas tienen que tener, o sea, tienen que frenar, porque para ellos debe ser una incomodidad, frenar, esperar un rato y abrirse, porque yo creo que ese debe ser el mayor problema, porque si no la verdad que no entiendo, porque yo también soy conductora, viajo en la ruta, y si vienen en un grupo de ciclistas, sea 1, 5 o 10 personas, las respeto de la misma manera. Yo no voy a ir a pasarle fino, porque además después si yo lo choco tengo un montón de problemas. Entonces prefiero esperar 2 segundos, 3 segundos y abrirme un poco y pasar a ese metro y medio para que ellos, digamos, no tengan un mal momento. Pero bueno, me ha pasado un montón de veces de gente que viene, no sé, en pareja tomando mates y yo digo, bueno, no sé qué irán tan apurados que te reputean porque tienen que abrirse un poquito, porque tienen que frenar un poquito. Y yo creo tener un poco de paciencia, como te comentaba antes, o sea, es un poco de respeto hacia ambas partes. Uno no es que se va ocupando toda la ruta, porque obviamente eso no se podría hacer. Yo creo que también que haya en Córdoba mucha policía, que a veces eso no sé si está bueno. Está bueno porque a nosotros nos ayuda, pero bueno, sé que se exceden un poco con el tema de las multas, que a veces te hacen innecesariamente, a eso me refiero. Pero bueno, gracias a Dios, ahí en la parte que nosotros pedaleamos, que es en la autovía, está la policía caminera siempre haciendo controles, y eso yo creo que a mí, por ejemplo, como mujer, me deja un poco más tranquila, porque en la salida de San Francisco o en Josefina siempre está la policía. A veces no está parando, pero por lo menos sé que está ahí la garita o el auto, entonces me quedo un poco más tranquila yo como mujer, por ejemplo, que a veces salgo sola y mis entrenamientos son muy largos, por ejemplo, a veces tengo que hacer 5 horas, entonces son muchas las horas que uno pasa en la ruta. Por eso a veces la gente dice, ¿por qué no van a otro lado? Pero es porque no hay otro lado. Claro. Bueno, y por último, en cuanto a estas situaciones de violencia o demás, ¿hay alguien que dé respuesta sobre el tema? O si alguien dice, le pasa esto, lo comunica, ¿hay alguien que bueno, les da respuesta de alguna manera? No. La verdad que no hay alguien que te dé un tipo de respuesta. Yo creo que a veces uno cuando se acerca más que todo a la policía es muy poca la respuesta. ¿Ni siquiera la policía? No hay. Bueno, por ejemplo, ahora que me comentabas un caso que me acuerdo, es un camión que nos sacó un arma una vez. Eso es gravísimo. Sí, eso es gravísimo. Estábamos con mi papá, porque bueno, yo también hago entrenamientos que se llaman Transmoto, que es porque a veces, o sea, uno va en la bici a un ritmo y a veces en competencia es otro el ritmo que se maneja. Y para hacer ese aumento de velocidad que uno necesita para ir cada vez más fuerte, porque si uno, por ejemplo, puede ir, son muy altas las velocidades que se manejan en el ciclismo, y si uno puede ir a 50 kilómetros por hora, necesita en carrera ir a 55, 60, 65, 70. Entonces vos ese aumento de velocidad lo haces con trabajos en moto. Entonces va siempre mi papá o mi pareja haciéndome moto y yo atrás. Y eso hace esos cambios de ritmo que uno hace que se exija más y es lo que te ayuda a mejorar para las carreras. Entonces eso para mí es importantísimo. Y bueno, y estábamos haciendo un trabajo así con mi papá y al camionero debe ser que le molestó y sacó un arma. Y fue justo ahí en la rotonda de Josefina. Y nos acercamos a la policía y no obtuvimos ningún tipo de respuesta. ¿Entendés? No se le hizo nada de camionero, no se le fue a preguntar por qué tiene un arma, cómo la tiene, si la puede tener, nada. O sea, se nos escuchó y no se nos dio ningún tipo de respuesta.
Pero bueno, por lo menos yo creo que, o sea, no sé, a lo mejor en otro tipo de caso, si sí ha habido respuestas de la policía. A mí particularmente, las veces que me ha pasado algo, no tuve mucha... Sí, también pensar, bueno, qué peor que eso hay. Me parece, ¿no? Que Sí, peor a que te yo salga creo un arma es... que te la utilicen, yo creo. Bueno, sí, no. Ya sí tengo que esperar a eso, digo. Pero bueno, ya si ni siquiera en ese caso obtienen una respuesta, ya es preocupante. No, la verdad que más que te escuchen y que te esperen ahí, entonces uno yo creo que se siente más protegido porque está al lado de la policía, entonces al camionero no le queda otra que irse. Entonces, más que eso, la verdad que no, o sea, yo tampoco que quiero ofender el trabajo de nadie, pero bueno, yo hablo de mis casos puntuales que viví y cómo me fue. Es así como te cuento. A lo mejor, como te digo, otros casos habrá sido diferente y ojalá que haya sido diferente para un bien de todos, digamos. Perfecto. Bueno, Jenny, muchas gracias por visitarnos. Y bueno, volviendo a lo del Panamericano, felicitaciones por tu participación y que sigan todos los éxitos. No, bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme, un placer para mí y te agradezco por la felicitación. Ahí pasaba entonces Jennifer Francone, ciclista local que participó entonces en el Campeonato Panamericano de Pista en Chile. De esta manera estamos cerrando el programa de hoy, miércoles 25 de febrero. Son las 20 horas con 14 minutos. Nosotros nos volvemos a encontrar como siempre